Poder para salvar, tiene poder para santificar, tiene poder para cambiar. Oramos por cada estudiante, Señor, cada iglesia que está representada en los estudiantes en esta clase, porque sean iglesias cada vez más bíblicas, iglesias cada vez más parecidas al modelo que tú estableces en tu palabra, Señor. No permitas que nos llenemos de orgullo, no permitas que nos llenemos de jactancia, porque el conocimiento por sí mismo y sin estar acompañado, Señor, de tu Espíritu, lo único que produce es envanecimiento. Así que guárdanos del orgullo, porque el orgullo precede la caída, Señor. Y tú resistes al orgulloso, pero tú acoges al quebrantado, al humilde. Así que déjanos asombrarnos por tu palabra, asombrarnos de tu sabiduría y, Señor, con expectativa y alegría abrazar tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, les recuerdo, hermanos, si usted no ha puesto en silencio este aparatico, es momento de que lo revise para que no interrumpamos las clases. Y vamos entonces a dar inicio inmediatamente. Para poder reforzar un poco lo que hablamos en la clase anterior, voy a volver al gráfico, si usted lo recuerda, donde estuvimos mirando la manera en que usualmente nosotros deberíamos estar abordando un texto para poder interpretarlo. Partimos de dónde? Del texto que estamos leyendo. Evitamos ir directamente al hoy, porque eso nos puede llevar a sacar conclusiones equivocadas. Vamos a buscar, antes de pensar en nosotros, vamos a pensar en quiénes, en ellos, aquellos que recibieron por primera vez la palabra, qué estaba pasando allí, la audiencia original. El peligro de pasar de ellos al hoy es caer en moralismo, ¿se acuerda? O legalismo, convertir la Biblia en lo que muchos, y lo repetí hace 8 días y lo vuelvo a decir hoy, con buena intención, muchos llaman a la Biblia el manual del fabricante o el manual de instrucciones, pero ese es un enfoque equivocado, porque es un enfoque que básicamente reduce la escritura a un libro de principios de vida, y la escritura, si bien contiene principios de vida, no es un libro de superación personal. La escritura es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? También hablamos de cómo pasar de ellos a hacer una reflexión teológica. Esa reflexión teológica es cómo la cruz, que es el tema unificador entre los dos testamentos, cómo la cruz me ayuda a interpretar los pasajes tanto del Antiguo Testamento. que hago cuando estoy en el Antiguo Testamento? Miro hacia dónde, hacia adelante, en la cruz, y cuando estoy en el Nuevo Testamento, básicamente voy a mirar muchas veces atrás, ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Y desde esa perspectiva del Evangelio, entonces ya puedo pensar en aplicaciones para mi propia vida. Entonces, hablando de aplicaciones, es necesario establecer lo siguiente. Cuando yo tengo un texto, ¿de acuerdo?, yo puedo llegar a tener de ese mismo texto distintas aplicaciones. Entonces es importante entender esto. Por ejemplo, el texto en la carta a los Corintios, donde se habla de no se unan en yugo desigual, creo que lo mencioné hace 8 días, es un texto que usualmente usamos, ¿para qué? Para decirle a los solteros: no se casen con un inconverso, porque van a tener problemas, porque no debemos unirnos en yugo desigual, que tienen en común la luz con las tinieblas, el Señor con Belial, ¿de acuerdo? Ahora, el problema que tengo inicialmente es que el texto de Corintios allí no está dado por Pablo con el propósito de corregir problemas en matrimonios en yugo desigual. La primera aplicación y el propósito que Pablo tiene, si tú lees ese texto, es hablar del peligro de ver que no hay límites o diferencias entre las diferentes religiones, y que podemos estar en la iglesia cristiana, si lo quieres ver de esa manera, el día de hoy, y mañana participar en una misa católica sin ningún problema. Y muchos creyentes en la iglesia no tienen problema en asistir bautizos, matrimonios y ceremonias católicas, porque no han entendido lo que Pablo está diciendo allí. Allí está hablando de cristianos que participaban
en los templos paganos, y aunque dice, bueno, esos dioses no son dioses, eso llevó a algunos a decir, entonces, ¿cuál es el problema de que yo participe en los festivales idolátricos? Y es donde Pablo comienza a decir, bueno, no está bien, no puedes verlo de esa forma, ¿ok? Entonces, la primera aplicación de ese texto sería hacia una situación ministerial, es decir, no es válido estar en cualquier lugar. No puedo hacer alianzas, por ejemplo, yo he visto muchas iglesias que hacen alianzas con sacerdotes católicos para hacer obras de misericordia. Bueno, según 1 Corintios, eso no está bien. Aunque el fin que se persiga pueda ser noble, hay algo que la Escritura prohíbe. Luego de eso, una segunda aplicación puede ser la de el matrimonio. Entonces puedo decir, bueno, también este texto me previene del peligro de unirme con un incrédulo, el matrimonio. Aunque si yo quiero enseñar eso, Corintios también, 1 Corintios en el capítulo 7 tiene un texto que es mucho más explícito acerca del peligro o la orden de casarse con un creyente. Hablando acerca de los viudos o las viudas, dice que pueden volver a casarse siempre y cuando lo hagan con un hermano o una hermana creyente. Entonces hay un texto que es mucho más específico, pero es válido que yo en este pasaje pueda hacer esta aplicación. De aquí puedo brincar a otra aplicación y puedo hablar de los negocios. Mira, no es sabio montar una sociedad con un incrédulo, porque ¿qué va a suceder cuando hay que pagar impuestos? Tal vez el incrédulo te va a decir, no, no vamos a pagar impuestos, no vamos a facturar IVA, no vamos a comprar legal, vamos a comprar de contrabando, no vamos a registrar estas ventas, vamos a llevar una doble contabilidad y entonces vas a tener problemas. Y así sucesivamente yo puedo hacer aplicaciones. Ahora, ¿cuál es el punto importante a tener en cuenta? Toda aplicación que yo haga del texto tiene que ser genuina, y genuina significa que está directamente relacionada con el significado original del texto. No puede estar desconectada, no puede ser algo que yo me inventé allí, sino que tiene que responder directamente a una aplicación del texto. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, segundo, entre más lejos yo esté de la aplicación primaria, más cuidado debo tener. Entonces, si yo voy a hacer equilibrismo entre esta plataforma y esa silla, voy a tener cuidado, pero si me caigo, tal vez me doblo un tobillo. Pero si lo voy a hacer a la altura del techo, voy a tener todavía más cuidado, porque si me caigo, me rompo una pierna. Pero si lo voy a hacer en un tercer piso, voy a tener mucho más cuidado, porque si me caigo, de pronto me voy a desnucar. Y si estoy en un 10º piso, yo mejor no camino por allí. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, entre más bajito yo navegue del texto, mucho mejor. No está mal que yo suba, que yo me aleje un poco para buscar aplicaciones prácticas, pero debo tener muchísimo cuidado, el cuidado que tendría un equilibrista al saber estoy caminando muy alto, estoy en peligro. ¿Sí es claro ese ejemplo que les estoy dando? Ok. ¿Cómo garantizo también o cuál es el peligro cuando yo no hago este ejercicio? Vamos a hablar aquí de esto. Hay algo que les va a ayudar a ustedes y es mantenerse en la línea. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer nosotros cuando vamos a interpretar nuestras Biblias es tratar de mantenernos en la línea. ¿Qué es mantenerse en la línea? No es estar a dieta. Mantenerse en la línea es no adulterar la palabra del Señor sumándole o restándole. Préstame atención a lo que te voy a decir. Cuando pensamos en la Escritura como un solo libro, tenemos que ver que es un libro con 66 capítulos. Pero si lo miramos desde la perspectiva hebrea, la Biblia no tiene 66 capítulos, tiene menos porque, por ejemplo, para los hebreos, Pentateuco es un solo libro. Por eso tú escuchas en el Nuevo Testamento que dijo Moisés. Y cuando dice Moisés en el Nuevo Testamento está hablando de el Pentateuco. Entonces, para los hebreos, Pentateuco es un solo libro, ¿ok? ¿Por qué es importante que tengas en cuenta esto? Porque en Deuteronomio, al final del primer libro de la Biblia, si lo miramos desde la perspectiva hebrea, hay una advertencia que dice, maldito aquel que le agregue
o le quite algo a este libro. Hay una advertencia dada por Dios al final del primer capítulo de la Biblia. Y cuando llegas a Apocalipsis, que es el último capítulo de la Biblia, tenemos otra advertencia. Maldito aquel que quite o ponga algo a este libro. Así que hay una advertencia que Dios nos da a sumarle o a restarle. Y la tendencia de la naturaleza caída nuestra es aumentar y a quitar. Cuando yo aumento, estoy entrando muy fácilmente en legalismo, moralismo. Y cuando quito, usualmente estoy entrando en libertinaje. ¿Ok? Vamos a mirar un ejemplo práctico de sumar y restar para que veamos el peligro de eso. Acompáñenme en sus Biblias, saque su Biblia, por favor. Yo le animo a que traiga su Biblia impresa, le va a ayudar mucho más, acostúmbrese a eso. No es que yo sea aburrido, tengo una digital aquí, pero le animo a que traiga su Biblia física. Es chévere escuchar las hojas de la Biblia pasando. Vamos a Génesis capítulo 3. Para que tengamos un encuentro con la primera ocasión donde alguien torció la Biblia. La primera persona que torció las Escrituras. Y el peligro entonces de parecernos a este personaje. Lo tenemos, Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: la serpiente, que espero todos sepan que está hablando del mismo Satanás, la representa Satanás aquí, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de cuántos árboles está diciendo Satanás aquí, la serpiente? De ninguno de los árboles del huerto. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. ¿Qué notamos en Génesis 3 diferente a Génesis 2? En Génesis 2, Dios le dice a Adán: puedes comer libremente de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, ciertamente morirás. ¿De cuántos árboles había restricción para comer? Uno solo. ¿Cuál árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué es lo que dice Satanás? Es cierto que él les dijo que no pueden comer ¿de qué? De ninguno. Satanás en ese momento está subiendo, está aumentando. Dios dijo: no puedes comer de este árbol, y ahora Satanás dijo, básicamente: ¿es verdad que Dios quiere que se mueran de hambre? ¿Es verdad que Dios prohibió que coman? ¿Es verdad que Dios les puso toda la comida alrededor, pero ahora dijo: si comen de la comida, se mueren antes de que se mueran de hambre? Eso es lo que está haciendo, está sumando, se está subiendo de la línea, pero ya está tergiversando la palabra de Dios. Usualmente el legalismo, vamos allá a nuestra gráfica, presenta a Dios como una persona cruel. ¿Dios en verdad quiere que te mueras de hambre? ¿Ese es el Dios al que tú sigues? ¿Ese Dios que te quiere ver moribundo? Entonces tenemos ejemplos de Satanás como: Dios dice: no desees enriquecerte. Y entonces tenemos gente diciendo: ¿es verdad que Dios quiere que vivas en la inmundicia toda la vida? Bueno, Dios no dijo eso. Dios dijo: no desees enriquecerte, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero no dijo que si alguien tiene dinero, está en pecado. Lo que es malo es el amor al dinero. Pero entonces nos presenta el legalismo a un Dios cruel. Hablábamos en la primera clase de cosas como lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, de que el hombre es cabeza de la esposa, y entonces tenemos gente diciendo: en verdad Dios quiere que a la mujer la opriman, la golpeen, la insulten, la maltraten, y ella tiene que decir: está bien, Señor mío. Bueno, eso no dijo Dios. Dios lo único que dijo es que Él va a ser el líder de la casa. Entonces subimos la palabra, le aumentamos a la palabra, y entonces Dios se ve como un personaje cruel y lejano, alguien que no entiende qué pasa de este lado de la humanidad. Pero mi punto es que Satanás ha subido, le ha aumentado, ha puesto cosas que Dios no dijo. Ahora,
En el texto vimos que Satanás no fue el único que aumentó. ¿Qué otro personaje entonces también siguió un ejemplo parecido y está poniendo normas que Dios no ha puesto? ¿Fue Eva? No, fue Adán. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que recibe el mandato? Adán. En el capítulo 1 va dirigido es a Adán. Y entonces parece que Adán dijo, bueno, si llegamos a comer de este árbol, la cosa se va a poner complicada. Yo mejor le digo a Eva que ni siquiera puede tocarlo. Entonces me aseguro de que nunca caigamos en eso. Y el legalismo está lleno de buenas intenciones. El legalismo está lleno de, bueno, Dios dijo que esto no, pero mejor yo prohíbo todo lo demás para evitar caer en el problema. Pero el problema es que estamos jugando a ser Dios, porque estamos aumentándole a la palabra. Y cuando usted mira iglesias que están viviendo bajo el legalismo, están siguiendo una cantidad de normas que la palabra no tiene. Una cantidad de leyes que la palabra no ha puesto, pero que ahora se presentan como órdenes de parte de Dios. Y son una carga pesada, son una carga difícil de llevar. Sí, sigamos. Después de que Eva dicen, no, sí podemos comer de los demás árboles, es solamente de este que no podemos comer ni siquiera tocarlo. Entonces Satanás cambia la estrategia y ya no sube, sino que ahora baja. Mira lo que le dice Satanás. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman, se les abrirán los ojos y serán como ¿quién? Como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué está haciendo Satanás? Ahora se va para el lado libertinaje. Entonces, primero dice, Dios prohíbe todo, no es verdad. Ahora eso no funcionó, entonces ahora se va por el otro lado con Eva. ¿Y qué le dice? Bueno, el problema es que Dios miente. No les va a pasar nada si desobedecen a Dios, no se van a morir, al contrario. El problema es que Dios está asustado porque donde ustedes coman de ese árbol, ya ustedes van a ser como Dios. Y lo que hay detrás de eso es tremendo, porque les está ofreciendo quitar a Dios de la escena. Ustedes no necesitan de Dios, ustedes van a ser su propio Dios. Y lo que define, préstale mucha atención al texto, lo que define aquí ser como Dios, el conocimiento del bien y del mal, no es un conocimiento intelectual. El conocimiento del bien y del mal es un conocimiento judicial. ¿Qué significa judicial? Ahora el hombre y la mujer van a decir qué es bueno y qué es malo. Ya Dios no pone el estándar. Ya Dios no es el Señor. Ahora ellos van a ser los que dicen qué es bueno y qué es malo. Por eso escuchamos en la Escritura pasajes que dicen, hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Por qué hacemos eso? Porque hemos creído la mentira de la serpiente y queremos ser como Dios. Y por eso vamos a la palabra y cuando Dios dice algo que no nos gusta, ¿qué decimos? A mí no me parece. Y diciendo esas palabras mágicas, pensamos que ahora ya no estamos obligados a vivir de acuerdo al estándar de Dios. ¿Qué fue lo que hizo básicamente Satanás allí? Vamos a nuestro gráfico. Libertinaje, bajó y entonces presenta a Dios como un ser pusilánime, incapaz de hacer justicia. Eso es lo que está pasando acá. Ahora Dios no es un personaje cruel. Dios es un Papá Noel que no puede hacer nada. Entonces tenemos hoy gente diciendo, es mentira lo del infierno. ¿Tú en verdad crees que Dios va a mandar a todo el que no cree en Jesús al infierno solo por eso? ¿No va a tener en cuenta las buenas obras? Voy a poner un ejemplo bien difícil para todos ustedes, no espero que me respondan, pero si aplicamos la Escritura dice lo siguiente, que hay un solo nombre que ha sido dado a los hombres mediante el cual hay perdón de pecados. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Dice que hay un solo camino al Padre. ¿Cuál es ese camino? Jesús. Dice que hay una sola manera de llegar al cielo y es a través de ¿quién? De Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la gente que vive en lugares lejanos como África y nunca escucha hablar de Jesús? ¿Van para el cielo o van para el infierno cuando mueran? Nunca les predicaron, ¿van para el cielo o van para el infierno?
Nos cuesta responder. ¿Saben por qué? Porque nos parece cruel. Pero si aplicamos la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Van para el infierno. No, ¿cómo se te ocurre? Bueno, la Escritura dice que van para el infierno. Por eso necesitamos enviar misioneros, para que les puedan predicar el nombre de Jesús. Si existe la posibilidad de que alguien se salve sin escuchar el nombre de Jesús y poner su fe en Él, entonces lo mejor que podemos hacer es no enviar misioneros, porque era gente que iba para el cielo, les contamos de Jesús, los rechazan y ahora se van para el infierno. Y las caras de ustedes reflejan que dicen, no puede ser, Dios no puede hacer eso. El problema es que Dios dice en la Escritura no solamente que puede hacer eso, sino que lo va a hacer. Eso lo estudiaremos más adelante en soteriología. Pero lo que quiero es despertar en ustedes esta noche su conciencia de que nos parece terrible lo que Eva hizo, pero en el fondo queremos seguir haciendo exactamente lo mismo, porque la semilla del pecado de Eva está en el corazón de todos nosotros. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Muy bien, no es una clase agradable, yo sé. Vamos a seguir entonces para que usted pueda respirar más tranquilo. Entonces nuestro objetivo básicamente es enseñarle la importancia de mantenerse en la línea y que cuando usted no interpreta correctamente la Biblia, bien sea que le sume o bien sea que le quite, ¿a quién está imitando usted? Exactamente, entonces no es cualquier cosa. O nos parecemos al padre de la verdad, o nos parecemos ¿a quién? Al padre de la mentira. Cada vez que sacamos conclusiones equivocadas, y peor aún, cada vez que las enseñamos como si esto es lo que Dios dice, estamos haciendo exactamente lo que hizo la serpiente en el Edén. No es poca cosa. Eso para los que están en clase, en esta segunda clase, dice, bueno, que pase rápido esto, yo quiero llegar a lo bueno. Esto es lo bueno, porque si tú entiendes esto, cuando lleguemos a Génesis, tú vas a estar con cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar avanzando. Hablamos hace 8 días de que para interpretar el significado original necesitamos muchas veces ver el significado normal, entender lo que significa un texto en un significado normal, lo que la audiencia original debía haber entendido. Entonces te voy a dar una norma hermenéutica para que la tengas allí. Y esta norma dice de la siguiente forma: en cuanto sea posible, debemos tomar un texto en su significado normal. En cuanto sea posible, debemos tomar el significado de un texto o interpretar un texto en su significado normal. Es decir, que antes de buscar significados ocultos, yo debo tratar de ver si el significado normal de lo que estoy leyendo es aceptable. Hay veces que el significado normal me va a llevar a entender que es una metáfora, que está usando una figura de lenguaje, pero muchas veces, la mayoría de las veces, el significado normal es el significado del texto. Lo que pasa es que a veces es tan sencillo que nos parece, no puede ser porque es muy fácil. Y es lo que voy a tratar de probarles en la noche de hoy, que en cuanto sea posible vamos a tomar un texto en el significado literal. ¿Qué es lo que dice ahí? Eso significa, ¿ok? Esa es una primera norma de hermenéutica que usted la debe tener allí guardada en su mente y aplicada después en su lectura bíblica. Miramos hace 8 días, si no me falla la memoria, cómo cambiaba la interpretación de la escritura cuando le prestábamos atención al tiempo modal, pasado, presente, futuro. ¿Se acuerdan? Jesús utilizó la gramática en algo sencillo como el tiempo de un verbo para probarle a los saduceos que ellos no estaban entendiendo las escrituras, porque cuando leían las escrituras estaban pasando por alto que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Dios dijo eso mucho después de que ellos tres hubiesen fallecido, y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ¿qué cambió allí? El significado normal, el significado literal en ese punto era válido para decir es presente, no es pasado. Vamos a hacer otro ejercicio.
la persona de un pronombre, es decir, vamos a mirar los pronombres, los posesivos, de qué está hablando, cómo está hablando, y esto puede cambiar la interpretación de un texto. Vamos a un ejemplo práctico en Mateo también, capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 44. Vaya a su Biblia, no confíe en mí, vaya a su Biblia para que usted se lleve de aquí la certeza de su Biblia. Mateo 22, 44, dice ¿está bien la fuente o se la voy a subir un poquito? El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ok, ¿qué está pasando acá y cómo esto va a cambiar las cosas? Vamos a ir a devolvernos. Entonces, si se da cuenta, los ejercicios de esta clase están dados de manera que necesitamos versículos antes o vamos a necesitar versículos después para poder entender. Y aquí le voy a dar otra norma de hermenéutica. En la interpretación de un texto, el contexto es rey. Por favor, escríbalo en su agenda. En la interpretación de un texto, el contexto es rey. Grábese eso, por favor. ¿Por qué razón necesito que se grabe eso? Porque uno de los grandes problemas de Latinoamérica, especialmente de Latinoamérica, en la vida cristiana, es que tenemos una teología versicular y no canónica. Versicular y no canónica. Canónica no estoy hablando de santos que han canonizado, sino del canon. Es decir, muchas personas, tal vez tú seas una de ellas, espero que eso cambie cuando terminemos esta clase de hermenéutica, su teología son versículos sueltos. Un versículo aquí, un versículo allá, un versículo de otro lado, pero nunca han leído el versículo anterior y el versículo siguiente, mucho menos el capítulo completo. Y cuando lo leen, se van a dar cuenta que la Biblia dice algo totalmente diferente a lo que habían creído de ese versículo. Entonces, en la interpretación de un texto, el contexto es rey. Grábese eso. Muy bien. Entonces, hay una pregunta. Recuerde que ya le enseñé que estos subtítulos no están en el original, pero nos ayudan a pensar. Entonces, vamos a decir, entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hace una pregunta. Entonces, presta atención, porque es Jesús el que pregunta a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son los intérpretes de la ley, personas dedicadas a leer las escrituras. Y entonces Jesús le dice a ellos, ¿qué piensan ustedes de quién? El Mesías, el personaje que ellos estaban esperando. ¿De quién es hijo el Mesías? Hace la pregunta a Jesús. Ellos respondieron rápidamente, ¿es hijo de quién? De David. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, en un sentido es verdad, el Mesías será de la línea de David. Pero cuando ellos dicen solamente de David, Jesús va a hacer una corrección. Presta atención a la corrección. Jesús les respondió, entonces, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, de paso Jesús aquí está afirmando la inspiración divina de las Escrituras, llama al Mesías mi Señor? Mira la pregunta que Jesús hace. Y es una pregunta sencilla, está apuntando a gramática. ¿Por qué si el Mesías es simplemente el hijo de David, por qué entonces David dice al Mesías, mi Señor? ¿De qué está hablando Jesús acá? Bueno, no es normal que un padre le diga a su hijo, mi Señor, porque la posición de autoridad es de ¿qué? El padre sobre el hijo y no del hijo sobre el padre. Pero el padre, que es David, se está dirigiendo al Mesías como ¿qué? Como mi Señor superior. Entonces Jesús cita la escritura y dice versículo 44, pues David dijo, el Señor le dijo ¿a quién? A mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías, nuevamente ¿qué? Mi Señor, ¿cómo es que es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Gramática. No es algo complicado, es algo que tú sabes hacer.
Pero ¿cuál es el problema? Que leemos la Biblia a toda carrera. No le prestamos atención. Hacemos el devocional en el bus, mientras que va el hueco ahí saltando y leemos. Y va el volumen, va la champeta a todo volumen y vas haciendo tu devocional. Es complicado porque no quisiste levantarte media hora antes. Y lo haces por salir del paso, por cumplir en el checklist. Mi Señor cambia todo. Entonces dice, ¿cómo es posible que sea simplemente el Hijo de David? ¿Qué está diciendo? El Mesías tiene un origen divino, es superior, es antes de David. Es lo que está diciendo Jesús. Pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Con algo tan básico como, no dijo David al Señor, sino a mi Señor. ¿Lo vimos? Es un ejercicio sencillo. Vamos a hacer otro. El número de un sustantivo. Entonces vamos a ver si el plural o el singular cambia la manera en que vemos la Biblia. Vamos en cosas sencillas. Gálatas capítulo 3. Vaya a su Biblia, por favor, quiero escuchar páginas. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Amados hermanos, está diciendo el apóstol Pablo, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable en el original es un pacto, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Pablo aquí está citando escritura, está haciendo exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Está citando Génesis 12:7 y Génesis 13:15. Y mira lo que dice Pablo. Y noten que la escritura, ¿cuál es la escritura? El Antiguo Testamento, no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 400 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Cuál promesa? La de bendecir ¿a quién? Al descendiente de Abraham. Pero ¿qué es lo que Pablo está utilizando para mostrar que el hecho de que Dios hubiera castigado a todos los israelitas en el desierto no anulaba la promesa? De que la ley no anuló la promesa cuando Moisés la da, porque no era una promesa para los hijos de Abraham, sino para el hijo de Abraham. Por eso Pablo dice aquí, mira, no es plural, es singular, y eso lo cambia todo. Está hablando de un solo descendiente a través del cual serán bendecidos los demás. Pero es singular. ¿Te das cuenta cómo ahora el apóstol Pablo, siguiendo la misma línea del Señor Jesucristo, está ayudando a entender la escritura diciendo algo básico? Presta atención a lo que lees. No era sus, como si fueran muchos, es su. Es uno solo, y ese solo es el Mesías, Jesucristo. ¿Ves la diferencia? Entonces tenemos que aprender cuando la escritura está hablando de plural o singular. Por ejemplo, para que sea más claro, acompáñame aquí a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer en otra versión para que sea más claro para ustedes. ¿Ok? Vamos a leer en Biblia las Américas. Está hablando Pablo aquí de las obras de la carne y la vida en el espíritu. Y quiero que presten atención a esto porque dice Pablo acá, el deseo de la carne, verso 17, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues se ponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, versículo 19. Las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, presta la atención aquí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, en fin. ¿Está hablando en singular o en plural? Las obras de la carne es en plural. Hay varias obras de la carne y no todos practicamos todas las obras de la carne, pero son varias, es plural.
Sin embargo, avanzando en el texto, tú puedes ver que dice, hablando acerca del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es. Hay un contraste entre el fruto del Espíritu es y las obras de la carne son. Sin embargo, la mayoría de creyentes habla del fruto del Espíritu como los frutos del Espíritu, y eso permite que muchos se camuflen y digan, bueno, a mí me tocó el gozo pegajoso, pero yo no tengo nada de paciencia ni dominio propio, pero yo tengo el Espíritu porque, hermano, yo me la gozo todo el tiempo. No, resulta que el fruto del Espíritu es singular. Todo esto que se describe aquí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, es parte del mismo fruto. Es decir, que un creyente no tiene un aspecto del fruto, sino tiene el fruto o no tiene el fruto. Mientras que las obras de la carne sí son plural. Por eso hay gente que puede que no practiquen moralidad sexual, pero el chisme lo tiene dominado. Porque hay muchas hermanas que chismean, dice, pero cuéntame solo para orar, no por chisme, cuéntame para orar. Y piensan que están bien porque no están en inmoralidad sexual, pero chisme, celos, envidia, disensiones. Toda iglesia tiene una hermana que ora mucho. Bueno, sigamos. El número de un sustantivo. ¿Se da cuenta que no es tan complicado? ¿El problema cuál es? No prestamos atención cuando leemos. Si usted sale de esta clase a decir, voy a leer despacio, ya la hicimos. Va a cambiar la manera en que usted va a interpretar su Biblia. Si usted va a su casa y dice, esto es un verbo, es un sustantivo. Esto es plural o es singular. Esto es pasado, presente, continuo, futuro. ¿Qué es esto que estoy leyendo? Vamos a ver otras cosas. La duración de una profecía, para que veamos cómo los propios personajes bíblicos, cómo interpretaban la escritura. Entonces, vamos a Jeremías 29:10. Vaya a su Biblia. Y dice así la palabra del Señor. Esto dice el Señor. Ustedes, está hablándole a los israelitas, ustedes permanecerán en Babilonia durante, ¿qué dice ahí su Biblia? 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. ¿Se acuerda que hace 8 días estudiamos el Salmo 137? Vimos el versículo 9 de estrellar los bebés contra las rocas. Dios está hablando aquí de ese exilio al que van a ir y van a estar en Babilonia durante 70 años. Entonces, el ejercicio que quiero hacer con ustedes es, ¿qué entendieron los israelitas cuando escucharon eso? ¿Y qué entendieron los que leyeron después esto que Jeremías, a través de Baruch, su secretario, puso por escrito? Pensaron, bueno, 70 años realmente son como 700. Bueno, eso depende porque el kairos de Dios, que es lo que usualmente estamos tratando de hacer, espiritualizando absolutamente todo. Pero vamos a ver qué hicieron los personajes bíblicos. Vamos a leer Daniel, capítulo 9. Daniel es el profeta que está ministrando junto con Ezequiel en Babilonia durante el exilio. Es posterior, en un momento se cruzan, pero es posterior a Jeremías. Entonces, Daniel está en Babilonia y vamos a ver lo que dice Daniel. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, quiero que veas quién es este, Daniel el profeta. Yo, Daniel, al estudiar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. A mí me encanta esto porque muchos dicen, yo no necesito Biblia, yo, Señor, revélame, dame sueños, háblame. Es Daniel. Si había alguien que podía decir, a mí Dios me habla en sueños, es Daniel. ¿Y sabes qué está haciendo Daniel a los 80 años? Que se calcula que tenía más o menos acá entre 80 y 87 años. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice el relato? Estudiando la Biblia. Wow. Eso nos pone mal delante del Señor. Daniel no se jacta de los sueños. Daniel entiende que la palabra profética segura es
La escrita. La escrita. Amén. Y Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, dice, aprendí o entendí, lo que significa esto, que Jerusalén debía quedar en desolación durante ¿cuántos años? Dice Daniel. Daniel no le busca, aunque Daniel es un hombre que ha recibido visiones con bestias y estatuas y cosas que él no logra comprender, pero Daniel va a la escritura, ve 70 años y Daniel no dice, wow, 70, comienza con S, ligue la E, porque es en hebreo, o 7 más 0, 7 por 0, 0, ¿cuántos años? No, Daniel hace una cosa sencilla. Dios le dijo a Jeremías que íbamos a estar 70 años y Daniel ¿qué dice? ¿Cuántos años vamos a estar aquí? 70. En cuanto sea posible, interpretamos el texto en su significado normal. ¿Lo estamos viendo? Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. ¿Por qué? Porque ya estaban cumpliéndose los 70 años, es lo que pasa aquí. Muy bien. De hecho, en su guía, usted puede ver, no lo vamos a mirar por tiempo, Esdras nos narra el momento en que se da el decreto para que vuelvan de Babilonia a Jerusalén y se nos deja ver que han pasado exactamente 70 años. Otro ejemplo, el lugar de una ciudad o el nombre de una ciudad. Vamos a Miqueas. Miqueas, si a alguien le sonó raro, no estamos diciendo el que se porta mal y el inquieto. Miqueas es un profeta menor. Miqueas capítulo 5. Miqueas 5:2. Si usted nunca ha ido, vaya al índice, tranquilo, no le dé pena. Y puede leerlo en su casa. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mira lo que dice el libro del profeta Miqueas. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá ¿quién? Un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde ¿dónde? De la eternidad. Así que otra cosa que nos ayuda es que el Antiguo Testamento nos deja ver que la doctrina de la deidad del Mesías no es nueva. No es como nos acusan los judíos de que nos la inventamos, sino que los profetas anunciaron que el Mesías tenía un origen eterno. Cuando dice su origen viene de la eternidad, ¿qué está diciendo? Es Dios. Porque solamente Dios es eterno. ¿Lo estamos entendiendo? Pero mi punto acá es que se está anunciando, de acuerdo a esto, hay una pregunta, ¿en dónde va a nacer el Mesías? En Belén, pero no solo Belén, sino Belén Efrata. ¿Por qué? Porque si usted toma un mapa antiguo de Israel, va a encontrar que hay otro Belén. Es igual que aquí en Colombia, pensemos en Puerto Colombia. Hay Puerto Colombia Atlántico, hay Puerto Colombia Antioquia y creo que hay un Puerto Colombia bien al sur del país. Entonces usted necesita saber en cuál Puerto Colombia es que va a nacer el Mesías. Necesitamos ubicar y Dios da exactamente la dirección. Ahora, Miqueas dice esto y vamos a ver cómo estaban interpretando. Entonces, vamos al Nuevo Testamento para comparar con Mateo capítulo 2, versículo 6, Mateo 2:6. Luego de la visita de los sabios de Oriente, corrijamos de una vez que la Escritura no dice reyes magos, sino sabios de Oriente, visitan a Jerusalén diciendo que vimos la estrella del rey de los judíos que acaba de nacer. Herodes oye esto, se perturba y hace llamar a los sacerdotes, a los maestros religiosos y les pregunta, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y ellos responden, en Belén, en la tierra de Judá, es decir, Belén Efrata, de Efraín. Y dice, porque eso fue lo que escribió el profeta. Por ahí un celular. Y tú, por acá. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Qué están citando ellos? A Miqueas, pero ¿qué es lo importante para mí? Cuando Dios dijo Belén Efrata, ¿dónde esperaban ellos que naciera el Mesías? En Belén Efrata. Si
traemos a Colombia y decimos, van a ser en Puerto Colombia Atlántico y nace en Puerto Colombia Antioquia, no digan, pero le pegó cerquita y las dos empiezan con A los departamentos, porque Dios no le pega cerca. Si le pega cerca, entonces no es Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y interpretamos de acuerdo a lo que dice el texto mientras que sea posible. No hay que buscar un significado oculto. Lo que está diciendo es que van a ser en esa ciudad. Otro ejemplo. Vamos a usar el ejemplo de un medio de transporte. ¿Qué se entendía con eso? Entonces vamos a Zacarías capítulo 9. Vaya a su Biblia, no escuche hojas, Zacarías 9. Zacarías 9:9, ¿lo tiene? Mira lo que dice el profeta. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, es justo y victorioso, pero es que humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Qué está diciendo el profeta Zacarías acá? Cuando llegue el rey, cuando llegue el Mesías y llegue a Jerusalén, ¿en qué va a llegar montado el rey? En un burro. Y dice que es humilde por dos motivos. Número uno, yo nunca he escuchado que alguien, mira, qué elegante se ve en ese burro. No se ve nadie elegante en un burro, ¿de acuerdo? La gente se ve elegante en un caballo de paso fino, pero no se ve elegante en un burro. Pero más que todo, la humildad de la que habla acá es porque, aquí es donde necesitamos a veces ayuda de otros elementos. Cuando un rey venía en guerra, venía a caballo. Cuando un rey venía en son de paz, llegaba en burro. Era la señal para los que lo veían llegar, venía en guerra o venía en paz. Esa es la razón por la cual Cristo viene a Jerusalén la primera vez en burro, pero en el segundo regreso hay un caballo. Viene a hacer guerra contra sus enemigos. Entonces, bueno, mi punto es, ¿en qué se esperaba que llegara el Mesías? En un burro. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento en Mateo 21:5? Vamos a leer desde el versículo 1. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, y les dijo, en cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Mira lo que dice Mateo. Mateo, cada evangelio tiene un énfasis. Mateo está probando que Jesús es el rey prometido. Ese es el énfasis de Mateo en su evangelio. Mateo nos está constantemente diciendo, esta es una profecía cumplida. Esto muestra que Jesús es el Mesías. Esto muestra que Jesús es el rey anunciado. Por eso Mateo dice en el versículo 4, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y luego se nos dice que los discípulos obedecieron, llevaron la burra a su cría, pusieron las prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí y Jesús entra en medio de una algarabía de gozo a Jerusalén. Ahora el problema es cuando yo no entiendo que lo que está haciendo Mateo simplemente es decir, lo importante son dos cosas. Número uno, Jesús viene en paz. Está entrando en paz, está ofreciendo paz. Y número dos, Jesús es el Mesías, el rey prometido, porque entró en el animal que se anunció en el Antiguo Testamento. Pero cuando yo quiero darle un significado espectacular a la palabra, olvidando que la palabra por sí misma es espectacular, voy a hacer prédicas donde digo, bueno, tienes que recordar que ese burro te representa a ti. Tú eres el burrito, la gloria no es para ti, tú tienes que dejar que brille Cristo. Y hacemos una prédica, yo la hice alguna vez, donde le enseñaba a la gente que la gente tenía que darle gloria, era Cristo quien iba montado sobre nosotros y no a nosotros. La gloria no es para el burro, sino para el que va sobre el burro. Es verdad que la gloria no es para mí, es para Cristo, pero Mateo no está hablando de eso. Mateo me está diciendo dos cosas. Jesús es el rey prometido, esa es la señal cumplida.
Número 2, Jesús vino en paz. Hoy todavía, en esta noche, hay oferta de paz. Un día va a venir en caballo, ya no hay oferta de paz. Entonces, arrepiéntete ahora, que hay oferta de paz. Ese es el texto. No hay otra cosa. Pero ¿y el burrito? El burro está allí para cumplir la profecía. ¿Sí lo entendemos? No hay que sacarle más cosas. Bueno, sigamos. Luego de esto, necesito entender el significado singular de un texto. Entonces, lo que les estaba explicando, un texto puede tener diferentes aplicaciones. Cuando hablamos de un solo significado, no estamos negando la posibilidad de que un solo texto tenga tal vez 1, 2 o 3 significados, como en el caso de las profecías, lo vamos a ver más adelante. Pero aún en ese caso, el significado de ese texto es uno solo. ¿Cuál? Esas 3 cosas que significa. ¿Me hago entender? Voy a volver a repetirlo. En cada texto puede haber ¿cuántos significados? Uno en un sentido, que es el significado del texto, pero al mismo tiempo puede tener tal vez 2 o 3 significados. Esto es muy común en las profecías, donde vemos que hay parte de la profecía que se cumple ya, y hay parte de la profecía que se cumple en 3 siglos, y hay parte de la profecía que se cumple cuando Cristo regrese. Pero aún en esos casos, que son pocos, donde vamos a ver que el texto tiene 2 o 3 aplicaciones, significados, hay un solo significado. ¿Y cuál es? El del texto. Lo que el autor divino quiso transmitir en ese texto. Es decir, el ejercicio que hicimos o que recreamos hace 8 días de qué significa para ti, qué significa para ti, yo espero que usted nunca vuelva a hacer eso. Y que cambie la pregunta a qué significa el texto. No qué significa para ti, qué significa el texto. Y lleguemos a la conclusión de el texto significa esto. Miremos un ejemplo de esto. Filipenses capítulo 4. Versículo 5, vamos a verlo en otra versión para que el ejercicio les funcione a ustedes mejor y sean más edificados. Filipenses capítulo 4. Versículo 5. Aquí. Ok. Vamos a trabajar con esta versión. Mira lo que dice aquí Filipenses capítulo 4, versículo 5, en la parte final dice, el Señor está cerca. ¿Qué significa Filipenses capítulo 4, versículo 5, parte B, cuando yo digo el Señor está cerca? ¿Qué significa ahí? Yo puedo hacer un mensaje que diga, hermanos, vamos a hacer un devocional hoy, vamos a tomar un solo texto, la bondad de ustedes se ha conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Y entonces puedo decir, hermanos, el Señor está cerca, así que el Señor conoce tu dolor, el Señor sabe lo que estás pasando, el Señor sabe lo que estás viviendo, el Señor está aquí en medio de nosotros, el Señor está cerca cuando te están insultando, y puedo armar un mensaje o un devocional o una reflexión donde todos ustedes van a ser animados por la cercanía del Señor con su pueblo. Hago una pregunta, ¿es verdad o es mentira que el Señor está cerca de su pueblo? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad que el Señor está cerca de mí cuando paso por tribulaciones y por momentos de dificultad? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. El problema es que Filipenses no dice eso. Filipenses lo que está diciendo, básicamente, Filipenses 4:5, dice así, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerde que el Señor vuelve pronto. En el contexto de Filipenses, el Señor está cerca, es como un papá diciéndole, o una mamá diciéndole a su hijo, ajustate, que tu papá ya está cerca. Es tu papá que está cerca. Y en ese momento es como, hey, revisa lo que estás haciendo. Es como un compañero de trabajo diciéndole a su compañero, ya terminaste el informe, el jefe está cerca. No es un está cerca de consuelo, es un está cerca de ¿qué? Ya viene.
ya llega, el Señor está cerca. Y que el Señor esté cerca trae consuelo al pueblo de Dios, ¿sí o no? Claro, la venida de Cristo trae consuelo al pueblo de Dios, pero la venida de Cristo no trae consuelo a los enemigos del Señor. ¿Qué trae? Terror. Entonces, si bien decirle a la gente, como dice Filipenses 4:5, el Señor está cerca, Dios no nos abandona, Dios nos ama, Dios nos entiende, es una verdad, pero estoy torciendo el texto. Porque eso no dice Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 es un texto que habla de el regreso de Cristo. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Entonces no se trata simplemente de usar la Biblia para decir verdades bíblicas, sino de abrir la Biblia y dejar que la Biblia diga lo que la Biblia dice donde la Biblia lo dice. Hay otros textos que me hablan acerca de la cercanía del Señor. Hay otros textos que me hablan acerca del buen pastor. Ahorita estoy preparando el mensaje que tengo que dar una conferencia en Juan 10. Y allí estoy hablando, o me van a pedir que hable ese texto, y ese texto me habla de el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. El buen pastor que no permite que ninguna se pierda. Entonces yo voy a poder hablar de esa faceta del regreso de Cristo y de Cristo. Pero en Filipenses 4:5, ¿de qué voy a tener que hablar? Cristo viene. Y el consuelo que eso trae para algunos, pero la amenaza que eso es para otros. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Y el llamado de atención al pueblo de Dios, de decir, estén agradecidos, estén siempre alerta, estén gozosos, porque el Señor está cerca, está a la puerta. Por ejemplo, el texto que dice, el Señor está a la puerta, no significa que, mira, está ahí detrás, ábrele. Está a la puerta, nuevamente, ¿qué significa? Está cerca. Es otro texto que habla del regreso de Cristo. ¿Estamos comenzando a entender? Tenemos es que leer con mucha atención, prestar atención. Entonces, cada texto, para ir concluyendo, irnos al break, cada texto tiene un significado singular. Su función es encontrar ese significado singular. Pero es verdad que dice en otro pasaje que el Señor está cerca de los que sufren, sí, pero aquí no. Y eso es lo importante para nosotros en la noche de hoy. No es solamente decir verdades bíblicas, es decir lo que dice la Biblia donde la Biblia lo dice. ¿Claro hasta aquí, hermanos? Muy bien. ¿Cómo yo pude llegar? Usted no ha hecho el ejercicio, no lo hicimos acá, pero ¿cómo llegó a la conclusión de que el Señor está cerca en Filipenses? No significa que Cristo viene pronto, que Cristo consuela, sino que Cristo viene pronto. Para la interpretación de un texto, ¿qué fue lo que les dije? El contexto es rey. Si usted va a su casa esta noche y usted lee Filipenses, usted va a llegar a la misma conclusión. Va a decir, aquí no está hablando de consuelo, aquí está hablando de el regreso del Señor Jesucristo. ¿Claro con esto? Muy bien, vamos al break y continuamos en 20 minutos.